la apología cristiana. Si recorremos la literatura griega y latina, vemos que hasta la mitad del siglo II, año 150, hay un silencio casi general en torno a los cristianos. O sea, no se les considera un contingente social digno de ser notado y por tanto no peligrosos. Se habla de ellos como de pasada, casi siempre para despreciarlos con cierta conmiseración, y se consideraba el cristianismo una nueva superstición más, incluso con ciertos componentes maléficos. Ahora, a partir ya, fíjense que es prontísimo, de mediados del siglo II, o sea, 100 años después de haber comenzado el cristianismo, se da un cambio, porque el cristianismo ha llegado a la gente culta y dentro de esa nueva religión ya hay una evidente vitalidad debida a una profunda, convencida actividad misionera, evangelizadora. Entonces crece mucho el número de cristianos que empiezan a defender su fe ante la opinión pública. Y entre el año 125 y más o menos 180-190, la mitad del siglo II, se desarrolla una serie de apologías justificando el cristianismo, y esto provoca la respuesta de los paganos. Empieza a haber hoy se llamaría cierto diálogo fe-cultura, una relación entre la filosofía pagana y el cristianismo, de manera que surgen incluso disputas públicas entre los cristianos y los filósofos. Y hemos visto entre los diversos movimientos de pensamiento que había en el mundo helénico y por tanto después en el judaico, el cinismo, que significaba rechazar las tradiciones, las formas sociales, los valores impuestos y reducir todo a los valores naturales, a la espontaneidad. O sea, era un racionalismo, un naturalismo, diríamos hoy, porque se basaba solo en la razón subjetiva. Invitaba a sus seguidores a la vuelta a la naturaleza. Entonces, aunque estaba muy lejos del cristianismo, algunos cristianos mostraron cierta simpatía por el cinismo. Lo que nos interesa más bien es la figura de Celso, al que en realidad solo conocemos por Orígenes, que habla de él 70 años después, habla de su obra. Parece que este Celso vivió entre el año 110-120, el 180-190, o sea, una vida larga que ocupó casi todo el siglo II. ¿Cuál era el sistema filosófico de este hombre? Pues es muy difícil precisarlo, porque era un ecléctico fundamentalmente, y su pensamiento era una amalgama, siempre con ciertas tendencias platónicas. Era un erudito y un viajero. Su obra más conocida se titula Discurso verdadero y se concluyó en torno al año 180. No tuvo en su momento gran influencia, pero la tuvo decenios después. Como decimos, Orígenes se encuentra casualmente el libro, más bien se lo encuentra a su amigo Ambrosio y le dice: toma este libro, parece interesante, se titula Discurso verdadero, y entonces Orígenes nos transmite lo que aquel Celso decía. Arremetía violentamente contra los cristianos. Y lo que hace es un libro seductor y tiene cierto atractivo para el lector, porque presenta a un judío que comienza a hablar para echar por tierra las doctrinas cristianas. Pero al mismo tiempo el tal Celso también refuta el judaísmo y se dedica a presentar una serie de objeciones contra Jesús. Jesús habría sido un embaucador que habría aprendido en Egipto las artes mágicas que después utilizaría.
Entonces, Celso como que se ríe de la fe cristiana echando por tierra el artículo principal, que es la encarnación del Verbo, que él dice que es imposible por la inmutabilidad divina. Total, esto es lo que dice este Celso en una obra que es erudita, porque usa la filosofía, la historia, con una buena literatura, la ironía, el sarcasmo, la crítica, tiene un cierto conocimiento de la Sagrada Escritura, es una obra sistemática, no es farragosa, con un cierto método. Él busca siempre demostrar que Jesús no es Dios, siguiendo una lógica preestablecida, con lo cual se sitúa en los precursores del arrianismo. Y es una obra aristocrática. Cada página respira un acercamiento a la tradición religiosa y cultural greco-romana. Y esto lo contrapone al cristianismo como gente inculta, pueblerina, sin notoriedad ninguna, de clase baja. Es una obra original, porque es Celso, por eso lo estoy subrayando tanto, el que inaugura la forma de concebir al paganismo como oposición al cristianismo. Entonces surge la apología cristiana. Y nace como defensa contra la opresión, los ataques, las calumnias, las habladurías. Nace también como reacción a la persecución estatal contra el cristianismo. Es una respuesta a los ataques de los intelectuales, porque los cristianos reaccionan diciendo, bueno, es que solo son los paganos, los cultos, los capacitados para ofrecer argumentos. Nosotros también tenemos gente preparada. Y empiezan a surgir, por ejemplo, los justinos, que son el primero, y después tantos otros. También para callar las lenguas maldicientes y poner freno a las habladurías del pueblo, que si los cristianos eran unos brujos, que si eran unos ladrones, unos engañadores, etc. Entonces, ¿cómo asumen los apologetas su tarea? Pues se trataba de una verdadera reivindicación para, frente a los reales o sedicentes intelectuales, demostrar la dignidad del cristianismo. Es verdad que hay una diferencia notable entre la apologética griega, más espontánea, más, podríamos decir, más pasional o más cordial o más visceral, frente a la apología o apologética latina, que es más jurídica, más estructural. Pero todos buscan demostrar la dignidad del cristianismo y mostrar a los intelectuales la superioridad de la verdad cristiana sobre las fábulas del paganismo. Son en realidad las obras apologéticas de estos años jovencísimos de la Iglesia las primeras tentativas de hacer una sistematización de la teología cristiana. Por tanto, no se puede estudiar una teología sin acudir a la apologética. Por eso el estudio hoy de la teología es a veces un mero muestreo de opiniones y no hay un armazón fuerte porque no se parte de la apologética y porque muchas veces tampoco hay una base patrística. Entonces, no han de extrañar los defectos de esta incipiente apologética, porque su ciencia era aún muy superficial, muy débil, pero aquellos primeros apologetas hacían lo que podían y no fue poco para abrir una brecha. Bueno, esto ha sido un pequeño intermedio antes de entrar, como avisamos ayer, en el tema de las grandes persecuciones que son ya las del inicio del siglo III. Empecemos con Septimio Severo, 193 al 211. Se mantuvo en la misma postura de los antoninos, que fueron llamados los predecesores suyos,
como emperadores. Durante los primeros años de estos 18 que estuvo Septimio Severo, los cristianos sufrieron violencias aisladas por parte de algunos gobernadores de provincias. Pero después sigue una paz general, porque este emperador, a pesar de llamarse Severo, en principio no estaba dispuesto contra los cristianos, porque era un sincretista. Podía comprender todo y aceptar todo, y por tanto podemos incluso hablar de una cierta benevolencia paradójica en este hombre llamado Severo. Pero todo cambia a mitad de su gobierno. ¿Por qué en el 202-203, justo inaugurado el siglo III, se revuelve contra los cristianos? ¿Y por qué se produce la persecución de los catecúmenos? Pues fue como la explosión de una tensión existente, pero un poco larvada, entre las clases sociales. Y entonces esto provoca que el tal Septimio Severo publique un edicto prohibiendo la conversión al cristianismo. Después, del 211 al 235, vienen tres emperadores. Caracalla, el de las famosas termas de Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. Y estos implantan de una manera política, posibilista, un sincretismo religioso, buscando el culto a un Dios supremo, superior a todos. Y entonces el cristianismo se vio favorecido, aunque fuera ilícito, pero se consentía. No obstante, con Caracalla hay una fuerte represión en la que mueren algunos cristianos, porque ya participaban activamente en la vida pública y no pocos tenían cargos importantes en la milicia. Recordemos a tantos soldaditos jóvenes mártires, San Pancracio, San Expedito, el otro día celebrábamos San Agapito y San Sebastián y tantos que estaban en la milicia. Después se bautizaban y por tanto eran mártires. De manera que todo esto favorece un poco al cristianismo, este sincretismo por parte de los emperadores, pero también relaja al cristianismo, porque los cristianos se encuentran cómodos, no son frontalmente perseguidos y los obispos tienen que vigilar contra ese cierto relajamiento. Sigamos avanzando en el siglo III. Hay 3 años, un periodo breve, Maximino, del 235 al 238, es proclamado emperador por los legionarios que mataron a Alejandro Severo, y con él comienza, dice Eusebio, el gran historiador Eusebio de Cesarea, con Maximino Trace comienza la persecución del clero superior. Sigamos avanzando, y hay 2 años nada más de otro emperador, pero ¿qué 2 años? Este es Decio, del 249 al 251. Entonces, el pueblo se enciende en odio al cristianismo en su imperio, porque le había precedido un Felipe el árabe, y este había, como digo, provocado cierta revolución del pueblo porque había sido proclamado emperador por los soldados. Entonces se ocupó mucho en la organización de la política civil en Roma. En el año 51 muere en la lucha contra los godos, y a partir de aquí ya no es muy fácil establecer la cronología exacta de la persecución anticristiana, pero que surgió con virulencia es innegable. Se publica un edicto en tiempo, como digo, de Decio, y ese edicto provoca un procedimiento general contra los cristianos. ¿Cuál era el contenido de este edicto de Decio? Pues no se conserva, pero podemos reconstruirlo por la descripción de su aplicación, por las fuentes cristianas que nos lo han transmitido naturalmente. Decio presenta este edicto como universal, no solo para los cristianos. O sea, obliga a todos los súbditos del imperio, lo cual era un sofisma,
porque al final iba contra los cristianos. Entonces obliga a todos los súbditos del imperio a hacer un acto de sumisión a la religión imperial, participando en sacrificios oficiales en los que el tribunal otorgaba un certificado. Parece que Decio, en principio, no pretendió tener muchas ejecuciones, sino que lo que buscaba iluso de él con ese edicto, que poco los conocía, era con una suave política persuasión inducir a los cristianos a la apostasía. O sea, todos los ciudadanos del imperio tienen que participar en los sacrificios oficiales y todos se llevarán a su casa una cédula que después tendrán que enseñar en cualquier cargo público que quieran ocupar. Y como hay que comer y hay que vivir, todos pasarán por aquí. Esto es lo que se imaginó el iluso, como digo, de Decio. Y para ese fin movilizó a todo el imperio. Por eso digo, fueron 2 años muy duros y fue el inicio de las persecuciones crudelísimas contra los cristianos. ¿Por qué esta inquina? Se pregunta uno, si los cristianos no hacían nada, si no desestabilizaban tampoco, ni mucho ni poco, el orden social, civil, si no se metían en nada, si participaban en la milicia al servicio del emperador incluso. ¿Por qué esta enemiga contra los cristianos? Pues miren, Eusebio dice, Decio, por odio contra Felipe, aquel predecesor Felipe el Árabe, que habían tenido muchos más y menos, pero no entramos en eso, porque no estamos haciendo historia de los emperadores romanos, ni tampoco una historia larga. Entonces, por odio contra Felipe fue por lo que arremetió contra la iglesia. Otros, aparte de Eusebio, aducen un motivo económico-financiero, porque la iglesia pensaban que habría adquirido ya muchos bienes, lo cual era una falacia, pero sí iban teniendo los cristianos los bienes que algunos más pudientes ponían en común para la iglesia. Bueno, esta es la persecución de Decio. ¿Cómo se aplica el edicto? Pues si se hubiese aplicado milimétricamente y enérgicamente, el efecto habría sido devastador. Seguramente hubiera acabado con los cristianos, siempre quedaría algún reto porque el Señor lo tenía así dispuesto, pero lo que sí provocó Decio, que era iluso pero no del todo, es que no pocos cristianos apostatasen y sacrificasen. Lo cuenta San Cipriano, lo cuenta Dionisio de Alejandría, porque allí en Alejandría hubo muchos mártires, sí, pero hubo muchos lapsi también, que enseguida después pedían perdón porque se morían de arrepentimiento y de pena, pero ya habían sacrificado. Y de Roma nos lo transmite San Cipriano. La sede estuvo vacante 1 año y medio, sin papa, de enero del 50 a la primavera del 51. Presidieron la comunidad cristiana 2 sacerdotes y 2 diáconos, a falta del obispo, que era el papa. Y estos 4 fueron arrestados. Uno de ellos murió en la cárcel. En Roma también hubo lapsi, pero los sacerdotes disuadían a los que iban a apostatar, yendo incluso al mismo Campidolio a encontrarse con ellos y en el mismo momento retirarlos. O sea, fue una situación muy tensa la que se empezó a crear. En Cartago, también San Cipriano de Cartago, nos describe la persecución en su epistolario y en su libro que tituló nada menos De Lapsis, sobre los caídos, de Lapsis. Y nos habla del relajamiento general existente, aunque junto a las apostasías hay que decir que hubo muchos martirios. Se dio el fenómeno de los libellatici. Bueno, eran embusteros, pero no sabemos si en este caso el fin justificaba los medios. Yo creo que no era una postura muy noble y muy recta. O sea, los que conseguían una cédula falsa, los que decían yo no sacrifico,
pero si me piden el papel lo enseño. Bueno, pues es como la vacuna del COVID, más o menos. Pero no es igual porque la vacuna no es apostatar. Y en España también hubo libellatici. Miren a dónde me voy yo a poner ahora, a mi tierra, porque el obispo de Mérida, que era una importante diócesis, ha sido ahora recuperada hace poco Mérida-Badajoz, pero entonces era la diócesis emeritensis, de las importantes de toda la cristiandad, estuvo aquel famoso obispo masona que tanto defendió la fe. Bueno, pues el obispo de Mérida, Marcial se llamaba firma una declaración de apostasía. Y otros muchos obispos, sin embargo, dieron su vida y fueron mártires. ¿Cuál fue el efecto de esta persecución? Se produjo un gran decaimiento en la Iglesia, porque se pretendió, y de alguna manera comenzó a lograrse, debilitar, desmoronar la estructura interna, la organización de la Iglesia, pero en modo alguno fue ni siquiera el inicio sí, pero no fue una amenaza real de exterminio, porque si desde el principio hubo muchas defecciones, sin embargo, hubo también capítulos gloriosos de heroísmo por defensa de la fe. Entonces, el gobierno no obtuvo su propósito y la Iglesia plenamente tampoco, porque desde el momento en que hubo una sola apostasía, la Iglesia obtuvo el objetivo de la gloria de sus mártires. Y hubo otros efectos negativos como los cismas. El cisma de Cartago, porque San Cipriano decidió dejar la dirección de su iglesia, la sede de Cartago, a un grupo de sacerdotes, y estos empezaron a distribuir en algunos casos certificados de absolución a los lapsi, sin conocimiento de San Cipriano, que era el obispo y que no admitía la medida de absolver indiscriminadamente a los apóstatas. Se lo prohibió, pero los sacerdotes no le obedecieron. San Cipriano dijo que no admitía las absoluciones a los lapsi, porque esto era muy serio, más que en peligro de muerte. O sea, el apóstata no era admitido en la Iglesia más que a ultimísima hora, y San Cipriano se mantuvo en eso firme. Y eso sí, otra cosa eran los libellatici. A esos se les absolvía con más facilidad, porque habían conseguido la cédula, pero no habían hecho una apostasía formal. Total, que hay un concilio en Cartago y al final se decide absolver a los penitentes, se amplía el perdón, pero después de ese concilio surge un cisma contra el obispo San Cipriano. Y otro obispo, el de Lambesa, que había sido depuesto, sobornó a otros obispos, consagraron a un obispo falso, Fortunato, en fin. Fue un cisma corto, pero nada menos que en Cartago, que era uno de los exponentes más grandes de la civilización entonces y de la Iglesia. Y encima, por si fuera poco, hubo otro cisma en Roma, un poco antes del de Cartago. Surgió con Novaciano, aunque el verdadero culpable fue Novato, que fue de África a Roma a sembrar la discordia, y en el periodo que hemos dicho de sede vacante de año y medio, este Novato era el más destacado y docto del clero romano, y cuando en la primavera del 51 fue elegido obispo Cornelio, el Papa Cornelio, pues quiso ser indulgente en la reconciliación de los apóstatas, pero aquel Novaciano se opuso a esta actitud, se hizo consagrar obispo de Roma también, y ya tuvimos el cisma entre los dos, que tardó bastante en superarse. Sigamos con los emperadores. Del 256 al 260, Valeriano. Los cristianos habían empezado a reorganizarse con relativa paz. Al Decio de la gran persecución le sucede su hijo Hostiliano, pero murió al poco tiempo. Surgió una epidemia de peste y los cristianos fueron el chivo expiatorio. Entonces surge una persecución
ya no individual, sino que se pretende atacar a la Iglesia en su estructura jerárquica y se empieza por las propiedades inmobiliarias. No olvidemos que el cristianismo seguía estando proscrito. Había también como causa la situación desastrosa del imperio, que empezaba a ser atacado ya por el exterior, empieza la decadencia del imperio poco a poco. Si esto no era suficiente, sobrevienen las epidemias constantes. Y entonces había que aplacar a los dioses, porque esto se nos desmorona. ¿Y cómo aplacamos a los dioses?, pensaban los emperadores, en este caso Valeriano. Pues eliminando a los cristianos, que son los que están provocando la cólera de los dioses. Y hacen que vengan pestes y que esto se desmorone. Además, tenemos cada vez más dificultades financieras y necesitamos bienes para tapar los agujeros, y esta gente ya van teniendo muchas casas, muchas quintas, muchas villas y muchas propiedades, porque ya hay familias pudientes, se les expolia de todo. Y se comienza otra cruel persecución con otro edicto ordenando a todo el clero a sacrificar a los dioses bajo la amenaza del exilio. Se ponían bajo secuestro los lugares de culto y los cementerios, bajo pena de ejecución inmediata. Pero los cultos siguieron clandestinamente y entonces el imperio cargó a los cristianos de una manera ya definitiva con la responsabilidad de su crisis. Y en el año 258 se produce otra ordenanza de persecución cruenta: matar sin contemplaciones a todo el que no sacrificase. Si esta ley se hubiese aplicado con rigor, también en este caso la persecución habría diezmado enormemente la Iglesia. Pero su aplicación fue muy limitada, porque los gobernadores estaban hartos de buscar a cristianos y perseguirlos. Esto ya llevaba siglo y pico, se iba prolongando, no servía para nada, porque aquella gente cada vez crecía más, no les daban ningún problema, y no pocos gobernadores de provincias hicieron la vista un poco gorda a este decreto. No obstante, hubo muchos mártires otra vez. Entre los más ilustres en Roma el Papa San Sisto II y varios diáconos. En Cartago nada menos que San Cipriano, colosal figura de la fe. Y en Hipona el obispo Teógenes y otros muchos. En Tarragona el obispo Fructuoso, con Augurio y Eulogio, los grandes mártires de Tarragona. En fin, después de Valeriano vienen varios emperadores que duran muy poco. En unos 15 años está Claudio II, Aureliano, Tácito, Probo y Caro. Viene el edicto de Galieno, comienza un periodo de paz. Otro edicto de Aureliano contra el cristianismo. Total, que al final viene Diocleciano. Y este en un principio tuvo muy buena relación con los cristianos. ¿Qué cosa? Esto pasa muchas veces, ¿eh? No hay que fiarse nunca de quien tiene el poder, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y este Diocleciano tuvo muy buena relación al principio, por lo menos de una entente cordiale, que era una expresión que se decía cuando la Segunda Guerra Mundial, la entente cordiale, una ten-con-ten, una cosa, en fin, una diplomacia de buenas relaciones. Pero después Diocleciano quiere emprender una serie de reformas en el imperio, venciendo dificultades internas y externas, y comprende que un solo emperador no basta para reprimir las amenazas externas e internas. Y entonces en el año 286, figúrense que estamos ya casi frisando en el siglo IV, decide elegirse un colaborador en la persona de Maximiano. Y a este Maximiano, mientras que él, Diocleciano, se reserva la administración de Oriente, a Maximiano le confía la de Occidente, con el título de César, en la zona de las Galias. En el año 289
reunido Diocleciano con Maximiano en Milán, dio la primera idea religiosa de su mandato. Figúrense en qué genialidad dio en venir Diocleciano. Se le ocurrió que él era de la familia de Júpiter y Maximiano de la de Hércules, de manera que los dos tenían su poder directamente derivado de la divinidad. Como todavía era insuficiente la colaboración de Maximiano, en el año 293 funda la primera tetrarquía y nombra otro César para ayudante de Maximiano. Este era Constancio Cloro. Y a él mismo, a Diocleciano, se nombra otro ayudante, Galerio, pero el emperador era Diocleciano, Él permanece como emperador. Hay otros dos Césares, ya lo hemos visto, Maximiano y Constancio Cloro, y hay un ayudante del emperador que es Galerio. ¿Qué buscaba con toda esta aparente descentralización Diocleciano? Pues la reforma administrativa del imperio, porque al dividir las provincias hace un reagrupamiento de zonas que se llamaban en el imperio diócesis. De ahí viene la palabra que después adopta la Iglesia. Entonces, Diocleciano distingue en esas diócesis las que tienen poder militar de los magistrados. Así llegamos al año 295 y hay en aquel Diocleciano tan aparentemente al inicio amigo de los cristianos, o por lo menos de buena relación, hay el primer caso de la condena de un cristiano. ¿Quién era? Precisamente un soldado que rechaza todo acto de culto pagano. Se le condenó a muerte, fue un caso aislado, y así llegamos al 298. Se celebraba la conmemoración anual de los emperadores, o sea, la fiesta del emperador. Y algunos cristianos se plantan y dicen que ellos no celebran esa fiesta ridícula y son arrestados. Y entonces ya, con perdón de la expresión, se le empiezan a hinchar las narices a Diocleciano y publica otro edicto. ¿Cuántos edictos contra los cristianos? Estamos en el año 298, muy cerca, a 15 años solo de que los cristianos por fin sean permitidos. Pero eran como los últimos coletazos, y qué furiosos, del demonio para destruirlos. Y a partir de aquí empieza una persecución muy sangrienta. Y con ese edicto del 298, Diocleciano ordena purificar el ejército y el palacio imperial de cristianos. Bien es cierto que esta primera fase Diocleciano la quería todavía sin derramamiento de sangre. ¿Quién fue el autor del edicto? Aquel Galerio que Diocleciano se había nombrado como ayudante. Como decimos, una medida limitada, incruenta, que además en el mismo palacio imperial de Diocleciano en realidad solo se llevó a cabo parcialmente. El que lo aplicó con más rigor fue su autor, que además era muy anticristiano, el tal Galerio. En cuanto a los dos de Occidente, Maximiano y Constancio Cloro fueron más duros. El primero más que el segundo todavía. ¿Y los cristianos qué hicieron? La mayor parte, así como en persecuciones anteriores habían sido débiles muchos, aquí la mayor parte fueron fieles a su fe
y por tanto despedidos de sus puestos de trabajo. Hay que ponderar lo que era eso, ¿eh? Y así 5 años, hasta el año 303, en que empieza la persecución feroz, desatada, terrible. ¿Quién fue el autor y por qué? El historiador Lactancio la atribuye al dichoso Galerio, que se había nombrado su ayudante Diocleciano, y parece que es el que le calentaba los cascos constantemente contra los cristianos. Del testimonio de Lactancio deducimos que este Galerio estaba decidido a cargar la mano contra el cristianismo, al que había que marginar para restablecer la religión tradicional. Y viene el primer edicto del 23F del 303. Como decimos, los meses los traducimos nosotros a nuestra nomenclatura. Se celebraba la fiesta de los terminales y aquí comenzó la persecución. El edicto decreta que las iglesias sean destruidas, las todavía tímidas y pequeñas iglesias que se les consentían en algunos lugares, que eran pues más bien ermitas o edículos, porque las basílicas surgen después. Y entonces las iglesias han de ser destruidas, los libros sagrados han de ser quemados, y los aristócratas que han sido bautizados han de ser degradados para poder ser torturados. Esa era una humillación social en toda la línea. No se preveía, sin embargo, la pena capital, salvo casos excepcionales. Este edicto fue seguido por los otros, por Maximiano, por Constantino Cloro más blandamente, y de este edicto del año 303 se deriva la destrucción y la pérdida de no pocas bibliotecas cristianas de manuscritos muy interesantes y valiosos que ya existían y que los cristianos iban coleccionando, organizando y archivando. Aquí se pierde todo. Una documentación que hubiera sido, claro, valiosísima. Segundo y tercer edicto, en el mismo año 303. Fue un año terrible. Entre el final de la primavera y el principio del otoño, o sea, en 3 o 4 meses, estos 2 edictos. Y ya provocaron muchas condenas capitales. Iban dirigidos fundamentalmente contra el clero, porque sabían que heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. El cuarto edicto fue promulgado en la primavera del año 304. ¿Le falta el tercero? No, he dicho segundo y tercero. Aquí lo apunto. Sí. Cuarto edicto, promulgado en la primavera del 304, ordenaba que en cualquier lugar todos fuesen obligados a ofrecer públicamente sacrificios a los dioses. Este edicto fue seguido con un rigor implacable, de manera que se llegó a decir que corrieron literalmente ríos de sangre. La persecución fue crudelísima en Asia Menor, en Siria, en Palestina y en Egipto por parte de Diocleciano. Galerio se cebó con Tracia, Ilírico, Grecia y Macedonia. Maximiano se empleó a fondo en Italia, España y África. Italia y España no existían, pero para entendernos. Y el más blando en el norte de Europa, por eso hubo muchos menos mártires, fue Constancio Cloro. Y así se llegó al año 305, en que Diocleciano abdicó en Nicomedia, y al abdicar él hizo abdicar a Maximiano. ¿Y quién pasó a ocupar el puesto de Diocleciano como Augusto, como César Augusto, emperador de todo? Pues nuestro ya bien conocido Galerio, que era el más lleno de odio contra los cristianos.
Este nombró como césares a Maximiano Daia y a Severo, pero el que dirigía la orquesta era este Galerio. Entonces se muere Constancio Cloro, que era el más suave, y Galerio nombra a César a su hijo Constantino. Dio al hijo de Constancio Cloro, que se muere, y se llama Constantino el hijo, Galerio le nombra César. Entonces, Diocleciano está a punto de volver al gobierno después de haber abdicado, pero al final, por su vejez, no lo hace. Y en Occidente es elegido como Augusto Licinio, teniendo por César a Constantino. En Oriente, Galerio y Maximiano Daia, ya lo hemos dicho. Pero el Augusto Senior, el emperador principal, sigue siendo Galerio. Hay otro personaje que es... No nos perdamos en los nombres. Estoy dando muchos nombres y mucho lío, pero lo estoy haciendo con mucha idea. Voy a repetir. Miren. Diocleciano ha abdicado. Ha abdicado porque se siente mayor, porque se siente sin fuerzas, y ha dicho, si abdico yo, voy a hacer abdicar porque su poder depende de mí, pues lo he nombrado yo a Maximiano. Entonces, en mi puesto va a estar Galerio, que ha sido mi ayudante y me ha llevado las cosas muy bien. Y en el puesto de Maximiano va a estar Constancio Cloro. De manera que se quedan esos dos. Galerio como Augusto Senior y sus dos colaboradores, digamos así, Maximiano y Constancio Cloro. Estos, a su vez, nombran ayudantes Maximino Daia y Severo. Bueno, ahora el Constancio Cloro, que había quedado en el puesto de Maximiano, se muere. ¿Y quién le sucede y es nombrado también César por Galerio? El hijo de Constancio Cloro, Constantino. Voy a añadir un paréntesis para que les vaya sonando todo este lío. La primera mujer de Constancio Cloro, que no era su mujer, era Santa Elena. De manera que aquí tenemos ya la dinastía montada. Santa Elena, no sabemos si era su mujer, según el matrimonio romano, o era una concubina, pero fue la que le dio a Constantino. Lo que pasa es que era muy pobre, era de una procedencia muy pobre, Santa Elena. Y cuando ya Constantino empezó, o el propio Constancio le dieron este cargo de César, la repudió porque no podía estar casado con una mujer de esa baja extracción. Y se casó con otra. Por tanto, Santa Elena sufrió mucho por muchas cosas. Bueno, pues aquí tenemos ya todo esto organizado. ¿Por qué lo digo? Porque estamos llegando al 313 y ya es el desenlace. Por tanto, ahora nos interesa conocer un poquito más. Lo demás me he ido saltando miles de nombres y de fechas y de datos porque no estamos para eso, sino lo que nos sonara mínimamente. Pero ahora es muy interesante. Todo viene de la renuncia o abdicación de Diocleciano y de cómo deja las cosas montadas Diocleciano. Deja todo sobre Galerio, como Augusto Senior. Galerio nombra a Maximiano y a Constancio Cloro. Y entonces Constancio se muere, solemos decir Constancio y ya está. Constancio se muere y queda su hijo Constantino. Y a Constantino el Galerio también le nombra a César, como lo era su padre, pues hereda lo de su padre. Diocleciano, no sé si porque no le gustaban las cosas, piensa retomar el cargo y desdecirse de su abdicación, pero al final se disuade de ello. Y entonces en Occidente es elegido como Augusto, como César, Licinio, y tiene como ayudante a Constantino. En Occidente, o sea, en Roma. En Oriente están Galerio y Maximino Daia. Pero el jefe de todos sigue siendo Galerio. Perdón por las repeticiones, pero es que interesa mucho. Y ahora hay otro personaje que en todo este reparto del pastel queda fuera de todo reconocimiento y que se llama Magencio.
Ya les va sonando todo y va el puzzle encajando. Entonces, Magencio dice, a mí me excluís de todo, porque estaba también en esos entresijos del gobierno de Roma y esperaba coger una parte del pastel, pero no se lo dan. ¿Qué hace Magencio? Como buen militar y político, pues toma Roma y la gobierna sin tener cargo para ello hasta el año 312. Y claro, esto pues estaba en sus propias narices, no podía permitirlo el hijo de Constancio Cloro, Constantino, que había sido nombrado para Occidente y para Roma. Y ya un buen día dice, bueno, ya está bien de la broma de Magencio. A este hay que echarle aquí. Así que vámonos al puente Milvio. Y en el puente Milvio, que está a la entrada de Roma, cuántas veces he pasado por allí, siempre lo recordaba, claro, pues vence Constantino a Magencio. ¿Con qué episodio? Con la visión en el cielo de una cruz, mientras que escucha aquello de inox signo vinces. Con este signo vencerás. Bueno, me he adelantado un poco para hacerles más sabrosa la narración. Vamos a retrotraernos otra vez. En Occidente, la persecución prácticamente terminó con el final de la primera tetrarquía, o sea, antes de todos estos líos de repartos del pastel que estoy diciendo, ya había terminado en el año 305 la persecución. Porque Constantino, que era una buena persona después de todo porque era hijo de una santa, pues dice, bueno, a mí me han hecho César, a mí me han encargado de Roma, yo qué necesidad tengo de seguir matando a esta gente, vamos a descansar un poco. Y no retoma la persecución Constantino. Además, por entonces voy mezclando cosas, porque la historia es esto, se va mezclando. Cuando se escribe un libro de historia, una biografía, no se puede llevar un hilo cronológico ininterrumpido porque te van saliendo al paso constantes cosas y no las puedes dejar para después, aunque el lector o el oyente se líe un poco, pero es que es así, todo va al paso. 305. Constantino César. Descanso de perseguir cristianos, aunque oficialmente se les seguía persiguiendo, pero no mandaba tanto los esbirros a cazarlos como alimañas y a echarlos a las fieras y todo aquello. Y entonces se celebra en España, en Granada, el concilio de Elvira, muy interesante, de donde arranca la disposición canónica del celibato de los sacerdotes. Y en Roma el que había desplazado a Constantino era el usurpador Magencio, que la había tomado. Y Magencio tampoco se emplea contra los cristianos. Además, las provincias gobernadas por Licinio también tuvieron paz, el resto de Occidente. Las provincias gobernadas por Galerio y Maximino Dacia, recordemos, en Oriente, son más perseguidas. Hay más arrestos, muertes. En el 306 Maximino publica un edicto reafirmando la validez del edicto de Diocleciano. Se sustituye la pena de muerte por trabajos forzados. En el 308 hubo cartas imperiales que recrudecen de nuevo las penas. Y en Sárdica, Galerio emana un edicto por el que cesan las persecuciones en el año 311, o sea, 2 años antes del cese oficial empiezan ya a cesar. Y los cristianos, mientras tanto, ¿qué pasa con ellos? Porque solo estamos hablando de quienes los persiguen. Pues los mártires son varios millares, con los 3 primeros edictos. Con el 4º el número es incontable, según el testimonio de Eusebio. Porque muchos son directamente martirizados, pero otros mueren en minas, trabajos forzados, etc. Ahora, no faltan quienes siguen renegando de su fe. A lo largo del año 310, Galerio, autor principal, ve que la persecución no da el fruto deseado, que es erradicar el cristianismo.
Los mismos paganos habían acabado por simpatizar en muchos casos con los cristianos. Todo parecía ordenado a un edicto de tolerancia. Entonces viene el edicto de Galerio en Sárdica en el año 311. ¿Por qué sale Galerio con esto, aunque sea en una ciudad todavía aislada? Porque se ve gravemente enfermo y no quiere morirse en medio de esa persecución. Y no solo firma el edicto, sino que lo hace firmar también a sus colegas. Entonces, ¿qué dice este edicto? El edicto de Galerio, muy importante. La primera parte es un relato de la historia de las persecuciones, justificando los motivos, claro, que los cristianos volviesen a la disciplina pública de los romanos. Pero como se había dado cuenta del nulo éxito de sus esfuerzos, confiesa en el edicto el fallo de la empresa por culpa de la obstinación de los cristianos, no por culpa de que yo procediese mal, sino porque con estos cabezotas no hay quien pueda y vamos a no cansarnos. Segunda parte del edicto. Empieza a hablar de las concesiones a los cristianos, que gozarán de la indulgencia de los emperadores. Y el cristianismo, por este edicto, pasa a ser una religión lícita en Sárdica, el Oriente. De nuo sint Christianis et conventicula sua componant. Que puedan nuevamente ser los cristianos y puedan formar sus reunioncitas, sus conventículos. Ahora, eso sí, no se les restituirán los bienes confiscados. Tendrán potestad de tener y edificar inmuebles, pero no se les devuelve lo que se les ha quitado. Eso no se hace nunca con nadie. Este es el primer edicto de tolerancia. Y llegamos así y terminamos con el archiconocido edicto de Milán en el 313. Se trata de un acuerdo entre los dos Augustos, el de Oriente, Licinio, y el de Occidente, Constantino. En febrero del año 313 se reúnen los dos en Milán para tratar asuntos del imperio, entre ellos, naturalmente, porque ya era un puntum dolens, muy dolens, el asunto de los cristianos. Y es el punto de partida de una nueva era en la Iglesia. ¿Y qué dicen Licinio y Constantino? Pues mira, se dicen el uno al otro. Galerio no ha estado tan desacertado con el edicto que ha sacado hace un par de años en Sárdica. Eso ya tiene que ser así. Va por el buen camino y no nos vamos a empecinar en lo que ya no puede ser. De manera que vamos a seguir la línea de Sárdica y confirman ese edicto del 313. Y el edicto de Milán tiene dos partes. Primero, libertad de religión y culto para todos los súbditos del imperio, especialmente los cristianos. Y distinción total entre política y religión. Cada uno profese la que quiera. Segundo, por fin, lo que no venía en el edicto de Sárdica. Esto no se suele decir cuando se habla del edicto, libertad para los cristianos. No. Segundo, se ordena la restitución inmediata de todos los bienes inmuebles confiscados a la Iglesia, ya estuviesen en manos del fisco o en manos de particulares. Con estos dos actos solemnes no solo se da el término de la persecución, sino el derrumbe de la base especulativa para emprender nuevas persecuciones. Y hasta aquí ha llegado el calvario sangriento de los cristianos en la primera hora, porque como sabemos es un calvario que resucitará constantemente y que tendrá un revival en muchísimas épocas de la historia, hasta la nuestra, ahora en Nicaragua, sin que todavía ninguna voz autorizada lo haya condenado. Pues esto es así, siempre en la vida de la Iglesia. Y los aspectos positivos son siempre más. ¿Cuáles fueron en este caso de los inicios de la Iglesia? Pues se unen muchísimo los cristianos.
y hay un florecer muy hermoso y muy asombroso. Hay una mayor exigencia en su vida evangélica en todo sentido. Si por un lado les desedifica la cobardía y debilidad de algunos, esto provoca que se espoleen y estimulen para que la valentía de otros sea superior. Se profundiza en la doctrina mediante la apologética y se produce de rechazo, de rebote, una inculturación del cristianismo en la sociedad. Y así llegamos al final de una etapa que es muy importante en la Iglesia, porque de ahí venimos, la etapa martirial, y ya después hablaremos de la paz interna con que se vive en la Iglesia en los 3 primeros siglos a pesar de estas persecuciones, porque esa vida interna de la Iglesia apenas la hemos visto, cómo surge la vida sacramental, la vida catequética, las familias cristianas, la evangelización. Nos hemos centrado solamente en la situación de la Iglesia en el mundo político civil con las consiguientes persecuciones. Pero ¿cómo es el latido del corazón de la Iglesia en esos siglos? Eso es lo que veremos después, si Dios quiere.